Capítulo 1. Los silencios en la mesa. La tarde caía lentamente sobre Madrid, tiñendo de naranja las fachadas antiguas de la calle de Alcalá. Desde la ventana del comedor, Clara observaba cómo el sol se escondía detrás de los edificios, mientras el bullicio de la ciudad se filtraba suavemente a través de los cristales. El reloj de pared marcaba las 8 en punto y como cada viernes. Expresión cansada, un rastro de ansiedad que no lograba ocultar. Respiró hondo y se repitió a sí misma que debía sonreír, mostrarse tranquila. No quería dar motivos a nadie para juzgarla. Cuando llegó al amplio piso de los Delgado, la mesa ya estaba preparada. El mantel blanco impecable, la vajilla de porcelana heredada de la abuela, las copas de vino alineadas con precisión. Aquel ritual semanal era casi sagrado para la familia. Alejandro estaba sentado a la derecha de su padre, revisando mensajes en el móvil. Su madre, doña Mercedes, servía las croquetas de jamón que siempre preparaba como entrada. «Clara, cariño», dijo ella con una sonrisa que parecía más protocolaria que afectuosa. «Siéntate, que ya empezamos». Clara ocupó su lugar frente a Alejandro. La mesa. No eran silencios tranquilos ni cómplices, sino silencios expectantes cargados de insinuaciones. El padre de Alejandro, don Ramón, cortó el filete con movimientos lentos y luego, sin levantar la vista, murmuró: 5 años ya, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Clara sintió cómo se le encogía el estómago. Sabía a dónde se dirigía aquel comentario. Sí, 5 años, respondió con un hilo de voz. Alejandro alzó la mirada de su teléfono, como si recién comprendiera que la conversación giraba hacia un terreno incómodo. Su madre intervino con un suspiro. Y todavía sin nietos. Involucrarse. Esa indiferencia dolía más que cualquier palabra. El resto de la cena transcurrió con frases cortas y tensas. Se habló del trabajo de Alejandro en el bufete de abogados, de la economía, de las próximas vacaciones en la playa. Pero siempre había un subtexto, una corriente subterránea que empujaba la conversación hacia la ausencia más grande de todas, un hijo que no llegaba. Siempre recae en la mujer, había explicado con calma. Pero cuando Clara sugirió que Alejandro se hiciera análisis, él se molestó. «¿Insinúas que el problema es mío?», le reprochó entonces. «¿Fertilidad?». Clara abrió la boca para responder, pero Alejandro la interrumpió. «Lo estamos considerando. Pero ya veremos, no hay prisa». «No hay prisa». Aquellas 3 palabras resonaron en la cabeza de Clara con un eco doloroso. Para ella sí había prisa, cada mes era un recordatorio de fracaso, cada ciclo una montaña rusa de ilusiones y decepciones. Después del postre, Clara ayudó a recoger la mesa. En la cocina, mientras enjuagaba los platos, escuchó las voces apagadas de Mercedes y Alejandro en el salón. «Hijo, no puedes seguir así», decía su madre en tono preocupado. «¿Necesitas una?». Se preguntó si algún día podría liberarse de esa carga, de esas expectativas impuestas. Por ahora, lo único que sabía era que los silencios en la mesa familiar se habían convertido en un espejo de su propia soledad. Un preludio de lo que estaba por venir. Capítulo 2. El diagnóstico incompleto. El lunes por la mañana, Clara salió del colegio con una carpeta de cuadernos bajo el brazo. Del hospital, consulta de fertilidad, jueves 16:10. Hospital Universitario La Paz. Clara se detuvo un instante en la acera. Aquella cita había sido acordada hacía meses. Pero todavía sentía un nudo en el estómago cada vez que lo recordaba. Sabía que era necesaria. Ella quería respuestas, no para culpabilizar a nadie, sino para comprender qué pasaba. Pero temía la reacción de Alejandro. Esa noche al volver a casa, intentó sacar el tema durante la cena. Habían pedido pizza, porque Alejandro llegaba cansado del bufete y no quería cocinar. «Cariño. Nos toca la cita en La Paz esta semana», dijo Clara con cautela, mientras partía una porción. Alejandro levantó la vista del portátil, donde todavía revisaba correos de trabajo. «¿Otra vez?». Suspiró. «Ya hemos ido a tantas consultas, Clara. Siempre dicen lo mismo. Pero esta es diferente. Harán pruebas más completas.
Necesitan resultados de los dos. El silencio cayó como una losa. Alejandro dejó la porción sobre el plato, cruzó los brazos y la miró con severidad. ¿De los dos? Repitió con un tono que rozaba la ofensa. Clara, tú sabes que en mi familia nunca ha habido. La infertilidad no siempre depende de la mujer. Puede haber factores genéticos, hormonales, incluso ambientales. Él se levantó bruscamente, caminó hacia la ventana y se quedó mirando la calle. Iluminada. Siempre lo mismo, murmuró. Me siento como si me pusieras en duda. No es poner en duda, dijo Clara con voz temblorosa. Es buscar la verdad juntos. No quiero seguir en la oscuridad. Apoderó de ella. Aún así, decidió que iría a la cita, aunque él se negara. El jueves, Clara llegó temprano al hospital. El edificio, imponente y gris, le producía una mezcla de respeto y ansiedad. Nombre, Clara entró en la consulta. El doctor, un hombre de mediana edad con gafas rectangulares, la saludó cordialmente. Buenos días, señora Martín. ¿Su marido no ha podido acompañarla? Clara bajó la mirada. No tenía trabajo. El médico asintió como si no fuera la primera vez que escuchaba esa excusa. Muy bien, repasemos los resultados. Sus análisis hormonales están dentro de lo. Las pruebas. Dice que no hace falta. El doctor suspiró. Entiendo. Pero sin esos resultados, no podemos avanzar. No es justo cargar toda la responsabilidad en usted. La fertilidad es un asunto. Información, el diagnóstico será incompleto. Salió de la consulta con una carpeta llena de papeles, pero con el corazón vacío. El diagnóstico incompleto era una metáfora perfecta de su matrimonio. Medias verdades, silencios, evasiones. Esa noche Alejandro volvió tarde. Clara lo esperaba en el sofá, con los informes médicos sobre la mesa de centro. Necesitamos hablar, dijo. Intentando sonar firme. Él dejó el maletín, se aflojó la corbata y la miró con cansancio. ¿Ahora qué pasa? Clara abrió la carpeta y señaló los documentos. Mis pruebas salieron bien. Pero el doctor insiste en que necesitas hacerte el semenograma. Sin eso, no hay respuestas. Alejandro soltó una carcajada amarga. ¿Quieres que vaya a un hospital a que me humillen? ¿A que me digan que el problema soy yo? No es humillación, Alejandro. Es medicina. Él se pasó la mano por el cabello, exasperado. Mira, Clara, yo trabajo 12 horas al día, sostengo esta casa. Y lo último que necesito es que me conviertas en un experimento de laboratorio. Sus palabras fueron cuchilladas. Clara sintió que la sangre le abandonaba el rostro. ¿Y yo qué? Preguntó con voz rota. ¿Yo que me someto a análisis, a pinchazos, a ecografías? ¿Yo que llevo años aguantando comentarios de tu familia? Eso no cuenta. Alejandro la miró un instante pero no respondió. Se encerró en el dormitorio y dio un portazo. Clara se dejó caer en el sofá, con las lágrimas corriendo libremente. La carpeta con los informes cayó al suelo, desparramando las hojas como un recordatorio cruel, todo seguía incompleto. Los días siguientes fueron una rutina de frialdad. Alejandro apenas hablaba con ella. En las comidas respondía con monosílabos. Cuando ella intentaba retomar el tema, él desviaba la conversación. Una tarde Clara recibió la visita de su amiga Laura, compañera del colegio. Al ver su rostro demacrado, Laura le preguntó directamente. ¿Qué te pasa? Enraizado en su corazón que la hacía asumir la responsabilidad de todo. Aquella noche, mientras se preparaba para dormir, escribió en su cuaderno. Hoy confirmé lo que ya sabía. Mi diagnóstico es. El silencio del apartamento era tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón. Y en ese silencio Clara entendió que la verdad estaba allí, escondida detrás del orgullo de Alejandro. Una verdad que tarde o temprano saldría a la luz, aunque ahora se negara a verla. Capítulo 3. La firma obligada. El invierno madrileño había llegado con un frío persistente que calaba hasta los huesos. Clara, envuelta en un abrigo gris,
caminaba por el pasillo de mármol del juzgado con pasos inseguros. El eco de sus tacones retumbaba en aquel espacio solemne, casi hostil. A cada paso sentía posponerla, rogarle a Alejandro que reconsiderara, que al menos esperaran un tiempo para encontrar respuestas médicas. Pero él había sido tajante. Esto no tiene futuro, Clara. Mi familia insiste. Los abogados. La sala olía a papel y a tinta fresca. Había una mesa larga con documentos perfectamente alineados. Alejandro estaba sentado al extremo, impecable con su traje azul marino. El cabello engominado hacia atrás, la mirada fría de quien toma una decisión calculada. Clara, saludó, sin emoción. Ella respondió con un leve movimiento de cabeza. No tenía fuerzas para fingir. Ella. Las letras parecían borrosas, como si las lágrimas contenidas nublaran su visión. Allí estaba escrito en lenguaje legal frío y distante, el fin de 5 años de matrimonio. No había hijos que. ¿Alguna objeción?, preguntó el notario. Clara abrió la boca, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Quería gritar que aquello era injusto, que la infertilidad no era culpa suya. Que aún había esperanza si él aceptaba hacerse las pruebas. Pero al ver la firmeza en los ojos de Alejandro comprendió que nada lo haría cambiar de opinión. No, susurró al fin. El bolígrafo pesaba. Convertía en una sentencia. Mientras trazaba su nombre, las lágrimas se desbordaron silenciosas. No quiso que nadie las viera, pero el papel se manchó con una gota que cayó sin permiso. Tan impersonales, retumbaron como un trueno en el corazón de Clara. Al salir del juzgado, el aire helado la golpeó en el rostro. Caminó sin rumbo fijo por las calles de Madrid, entre transeúntes que parecían ajenos a su dolor. La ciudad seguía su curso, coches, semáforos, tiendas iluminadas. Nadie se detenía a mirar a la mujer que acababa de perder su hogar, su matrimonio, su proyecto de vida. Se detuvo frente a una cafetería y entró buscando calor. Pidió un café con leche y se sentó junto a la ventana. Mientras removía el azúcar, recordó los primeros años con Alejandro. Los viajes improvisados, las cenas en pequeños bares, las risas compartidas. Todo parecía tan lejano ahora, como si hubieran pertenecido a otra vida. Sacó de su bolso el cuaderno donde solía escribir. Con manos temblorosas anotó. Hoy firmé lo que nunca quise firmar. No fue mi decisión, pero me obligaron las circunstancias, la presión, la indiferencia de quien debía estar a mi lado. Y de pronto se derrumbó sobre la cama, sollozando sin control. Se abrazó a sí misma, como buscando un consuelo inexistente. En medio del llanto, recordó las palabras del médico: necesitamos un diagnóstico completo. La fertilidad es asunto de dos. Y sintió una rabia sorda. Alejandro no solo la había abandonado, sino que lo hacía culpándola implícitamente de algo que jamás había sido. Confirmado. Miró el techo con los ojos rojos y susurró. No fue justo, nunca fue justo. Los días siguientes fueron un desfile de gestos mecánicos. Ir al colegio, dar clases, corregir tareas. Ante sus alumnos, Clara sonreía, fingía normalidad. Pero al volver a casa, la tristeza la esperaba en cada rincón. Una tarde, Laura, su amiga, pasó a visitarla. Al verla tan apagada, Laura le acarició la espalda. Escúchame bien, no eres menos mujer por no haber tenido un hijo. Y tampoco eres culpable de que él no quisiera enfrentar la verdad. Algún día lo entenderás. Clara agradeció aquellas palabras, aunque en su interior la culpa seguía mordiendo. Semanas después, recibió un sobre del bufete de Alejandro. Dentro había un documento que confirmaba por el silencio de un hombre que no supo defenderme. Y sin embargo aquí sigo, respirando. Tal vez esa sea mi pequeña victoria, no me he rendido. Cerró el cuaderno y se acostó. Afuera. La lluvia golpeaba los cristales, como si la ciudad llorara con ella. En el fondo de su corazón, Clara sabía que aquel capítulo no era el final, sino el comienzo de algo nuevo. Doloroso, sí. Pero también lleno de posibilidades que todavía no alcanzaba a vislumbrar. Por ahora solo podía aceptar la realidad, había firmado obligada.
Pero algún día, cuando el tiempo cicatrizara las heridas, esa firma ya no sería una condena, sino un recuerdo lejano. Capítulo 4. La casa vacía en calle de Alcalá. El eco de sus propios pasos fue lo primero que Clara notó al abrir la puerta del apartamento. Un eco hueco distinto al que recordaba. Antes, aquel lugar estaba lleno de sonidos cotidianos, el zumbido de la cafetera por las mañanas, el clic del teclado de Alejandro trabajando en la sala, las conversaciones nocturnas, incluso los silencios compartidos que en su momento parecían tranquilos. Ahora, cada rincón estaba impregnado de un vacío ensordecedor. Dejó las llaves sobre la mesa de entrada y se detuvo en el umbral, observando el salón. Los cuadros seguían colgados en la pared, las estanterías aún contenían algunos libros que habían comprado juntos en viajes. Pero todo parecía ajeno, como si perteneciera a otra vida. Clara recorrió con la mirada el sofá gris, la alfombra, la lámpara de pie que había elegido en una tarde de domingo. Sentía que las cosas estaban allí solo para recordarle lo que ya no era. Se quitó el abrigo y lo dejó caer en el respaldo de una silla. Luego, sin pensarlo demasiado, se tumbó en el sofá. El silencio la envolvió como una manta áspera. Intentó encender la televisión, pero el murmullo artificial de los programas le pareció insoportable. La apagó enseguida. «Estoy sola», susurró como si necesitara escucharse para. Pero cada objeto traía consigo una avalancha de recuerdos: el juego de tazas de París, el imán de Lisboa, la bufanda que Alejandro le regaló en su 3er aniversario. Clara no sabía si guardarlos, tirarlos o dejarlos donde estaban. Al final los dejó allí como cicatrices en la piel de su hogar. El trabajo en la escuela era su única tabla de salvación. Los niños con su energía desbordante le recordaban que la vida seguía, aunque la suya pareciera detenida. A veces, durante las clases, se sorprendía sonriendo de verdad. Pero al llegar a casa, esa sonrisa se desvanecía. Una tarde, la frescura del ramo logró suavizar el ambiente, como si la casa recuperara un poco de vida. Pero pronto comprendió que las flores también morirían, y el vacío volvería a imponerse. Se arregló con un vestido sencillo y un toque de maquillaje. Por unas horas se permitió reír en compañía, hablar de trivialidades, recordar que había un mundo fuera del apartamento. Sin embargo, al regresar y abrir la puerta, la soledad la golpeó con más fuerza que nunca. El contraste entre la calidez de la cena y el frío de su hogar era brutal. Se descalzó en la entrada y caminó hasta él, con promesas en los ojos. ¿Dónde quedaron esas promesas?, susurró antes de dejar el marco boca abajo. El apartamento en la calle de Alcalá comenzó a transformarse en un espejo de su estado. Página en blanco. Y que tarde o temprano encontraría el valor para escribir una nueva historia en ella. Capítulo 5. Las fotos borradas. El domingo amaneció gris, con un cielo encapotado que parecía reflejar el estado de ánimo de Clara. Se levantó tarde después de una noche de insomnio en la que dio vueltas en la cama, recordando escenas de su matrimonio como fragmentos de una película rota. La luz tenue que entraba por la ventana iluminaba el salón con un tono melancólico. Sobre la mesa seguían los jarrones con lirios marchitos, pétalos caídos que nadie recogía. Clara se acercó a ellos, los acarició suavemente y luego los tiró a la basura. No soportaba más símbolos de lo efímero. Tomó su café sin ganas y al terminar, encendió el ordenador portátil. Hacía semanas que evitaba abrir la carpeta de fotos, pero algo dentro de ella le pedía enfrentarse a ese archivo de recuerdos congelados. Quizá porque sentía que había llegado la hora de empezar a soltar. El escritorio virtual se iluminó con decenas de carpetas: boda, luna de miel, navidades, vacaciones en Lisboa. Cada una era un cofre de memorias, y abrirlas era como hurgar en una herida aún abierta. Clara respiró hondo y hizo doble clic en boda. Aparecieron las imágenes de ese día soleado de mayo en Toledo, ella con su vestido blanco, radiante, rodeada de amigos y familiares. Alejandro mirándola con una mezcla de orgullo y amor. En una de las fotos se veía la firma de ambos en el registro, los anillos brillando bajo la luz del altar. Clara sintió un nudo en la garganta. Aquella sonrisa no era fingida,
era auténtica, nacida de la certeza de estar comenzando una vida juntos. Cerró los ojos y por un instante casi pudo escuchar las campanas de la iglesia, los aplausos, las felicitaciones. Pero al abrirlos de nuevo, la realidad cayó con todo su peso. Esas imágenes eran testigos de una promesa rota. Sin pensarlo demasiado, seleccionó varias y las arrastró a la papelera digital. La computadora le pidió confirmación. ¿Desea eliminar estos archivos de forma permanente? Su dedo dudó sobre el ratón. El corazón le gritaba que conservarlas. Que esas fotos eran parte de su historia. Pero otra voz más fuerte le decía que debía liberarse, que no podía seguir viviendo atrapada en recuerdos que ya no le pertenecían. Sí, murmuró. Y presionó la tecla. Las imágenes desaparecieron. Durante horas Clara continuó revisando cada carpeta. En luna de miel vio la playa de Santorini, las cenas junto al mar, las risas bajo el sol Mediterráneo. En Navidades los árboles decorados, las copas de champán, las cenas familiares en las que fingían felicidad aunque la tensión ya estaba presente. En cada clic, Clara se debatía entre conservar o borrar. Había fotos que le dolían demasiado y otras que parecían inocuas. Pero poco a poco comprendió que cada imagen, incluso las más alegres, estaba impregnada de un trasfondo amargo. La certeza de que todo había terminado. Borró más de la mitad, y al hacerlo sintió una mezcla de tristeza y alivio. Como si cada foto eliminada fuera un ladrillo menos en el muro que la mantenía prisionera. Al llegar a la carpeta Vacaciones en Lisboa, se detuvo en una imagen especial, ella y Alejandro abrazados frente a la Torre de Belém, sonriendo mientras un transeúnte les sacaba la foto. Clara llevaba un vestido rojo que él había insistido en comprarle. Recordaba aquel momento como uno de los pocos en que se sintió realmente amada. No pudo borrarla. En lugar de eso, la guardó en una carpeta nueva titulada Lo que fui. Sabía que aunque necesitaba soltar, no podía negar su propio pasado. Al caer la tarde, la papelera digital estaba llena. Con un clic la vació. Y el sonido metálico del sistema operativo le pareció casi ceremonial, como un campanazo que marcaba el cierre de una etapa. Pero el vacío no desapareció. Al contrario, se sentía más sola que nunca. Como si al borrar aquellas fotos también hubiera borrado una parte de sí misma. Se recostó en el sofá y cerró los ojos. La memoria, terca, le devolvía escenas que no estaban en ninguna imagen. La primera discusión por un malentendido trivial, las miradas de reproche en las cenas familiares, las noches de silencio después de intentos fallidos por concebir. Todo eso no se podía eliminar con un clic. Las lágrimas llegaron, inevitables. Clara lloró en silencio, abrazando un cojín como si fuera un salvavidas. Lloró por lo perdido, por lo que nunca fue, por lo que aún anhelaba. Más tarde, recibió un mensaje de WhatsApp. Era de Laura. ¿Cómo estás? He pensado en ti todo el día. Clara dudó antes de responder, pero finalmente escribió. Acabo de borrar casi todas mis fotos con él. Clara sonrió débilmente. Tenía razón. En los días siguientes siguió con el proceso de limpiar. No solo fotos digitales, también físicas. Abrió cajas de recuerdos en el armario, cartas. Entradas de cine, postales de viajes. Las extendió sobre la mesa como piezas de un rompecabezas de su vida pasada. Algunas las rompió sin dudar. Otras las guardó en una caja más pequeña, que selló con cinta y escribió encima, para cuando duela menos. No se atrevía a tirarlo todo. No todavía. Mientras destruía un sobre con la letra de Alejandro, recordó una frase que él solía repetir: el pasado es pasado, Clara. No sirve de nada darle vueltas. Qué irónico, pensó. Ahora ella era la que debía aplicar esa lección, aunque fuera él quien había huido primero. El fin de semana siguiente, decidió redecorar la casa. Quitó las fotos enmarcadas de las paredes y las sustituyó por láminas de paisajes que compró en una librería del barrio. Movió los muebles. Cambió las cortinas. Pequeños gestos, pero cada uno era un intento de apropiarse de nuevo del espacio,
de convertirlo en suyo, no en un mausoleo de un matrimonio fracasado. Al finalizar, se sirvió una copa de vino y encendió una vela aromática. Por primera vez en semanas, la casa le pareció un poco menos hostil. Abrió el cuaderno y escribió: Hoy borré fotos, rompí papeles. Moví muebles. Y me di cuenta de algo, estoy borrando también las culpas que no eran mías. Quizá este sea el comienzo de mi historia, no el final de la nuestra. Esa noche durmió mejor. El apartamento seguía siendo silencioso, pero ya no le parecía tan vacío. Clara sabía que el proceso apenas empezaba y que aún habría días oscuros. Sin embargo, al borrar aquellas fotos, había dado un paso decisivo, se había permitido dejar de ser la mujer congelada en las imágenes de un amor roto. Lo que quedaba por delante era incierto, pero ya no estaba encadenada al pasado. Y aunque el futuro le asustaba, también sentía, por primera vez en mucho tiempo, que tenía derecho a escribirlo. Capítulo 6. El rumor cruel. Era martes por la mañana y Clara se encontraba en la sala de profesores revisando exámenes de matemáticas con una taza de café a medio terminar. El ambiente era rutinario, papeles que se amontonaban, conversaciones sobre la próxima excursión escolar. La máquina de café que chisporroteaba cada pocos minutos. Todo parecía normal hasta que entró Marta, otra profesora del colegio, con el teléfono en la mano y una expresión entre sorprendida y divertida. «Clara, ¿lo has visto?», preguntó, dejando caer la pregunta como si fuera una broma ligera. Clara levantó la vista, confundida. ¿Ver qué? Marta se sentó a su lado y giró la pantalla del móvil. Allí, en una red social, estaba la foto de Alejandro. Él sonreía, con su brazo alrededor de una mujer que Clara no conocía. La mujer sostenía una mano sobre su vientre abultado. El pie de foto era escueto, esperando nuestro milagro. Un murmullo se extendió por la sala. Varios compañeros de trabajo que también habían visto la publicación comentaban en voz baja. Algunos miraban a Clara de reojo con incomodidad. El corazón de Clara se paralizó por un instante. Sintió un calor subirle al rostro y luego un frío repentino en el estómago. «Lo acaban de anunciar», añadió Marta, bajando la voz. «Que esperan un hijo». Clara cerró los ojos y respiró hondo. No era una sorpresa total, en el fondo, había temido ese momento desde el día en que firmó el divorcio. Pero enfrentarse a la imagen concreta, al júbilo público, era distinto. Era como si le arrancaran una venda de golpe y dejaran al descubierto una herida abierta. El rumor se propagó rápidamente. En el colegio los pasillos parecían susurrar su nombre. Algunos evitaban mirarla directamente, otros se acercaban con gestos de falsa compasión. «Ánimo, Clara», le dijo un colega, dándole una palmadita en el hombro. «La vida sigue, ya verás». Pero esas palabras, lejos de consolarla, la hundían más. No necesitaba ánimo vacío, necesitaba comprensión real. Al llegar a casa esa tarde, dejó caer la bolsa en el suelo y se sentó en el sofá sin quitarse el abrigo. Encendió el móvil y volvió a mirar la foto. La nueva pareja de Alejandro estaba radiante, con la seguridad de quien sé. Entre conocidos, incluso entre algunos padres de sus alumnos. Clara lo escuchaba en susurros en el supermercado, en la panadería, como si todos se hubieran puesto de acuerdo en repetir la misma. Laura la escuchó en silencio y luego respondió con firmeza. «Clara, escucha. Lo que dicen los demás no importa. No saben la verdad, no conocen la historia completa. Y aunque la conocieran, ¿desde cuándo tu valor depende de un rumor?». «Pero, duele», respondió Clara. «Duele ver cómo celebran lo que a mí me negaron». «Claro que duele. Y es normal que duela. Pero no permitas que su ruido te defina. Tú sigues siendo tú, con o sin hijos». Clara suspiró. Las palabras de su amiga eran un bálsamo momentáneo, pero el dolor seguía allí, profundo. El colmo llegó una mañana de viernes. Al entrar en el colegio, una madre de alumno la abordó con un tono que pretendía ser amistoso. «Señorita Martín, ¿ha visto? Su exmarido va a ser papá». «¡Qué maravilla! Seguro que ahora estará mucho
Más feliz. Clara se quedó paralizada. Sintió que la sangre le hervía, pero respondió con educación. Sí, lo he visto. Gracias. Al girar la esquina del pasillo, las lágrimas se desbordaron. Se refugió en el baño de profesores y allí, frente al espejo, se miró largamente. La mujer reflejada tenía los ojos hinchados, la expresión rota. Se preguntó cuánto más podría soportar. En la casa familiar, su madre la abrazó sin preguntar nada. Su padre, con su silencio sereno, le preparó su plato favorito de lentejas. Allí, rodeada de sencillez, Clara sintió un alivio inesperado. Mientras paseaba por los campos al atardecer, pensó que tal vez los rumores eran como el viento, ruidosos, molestos, pero incapaces de cambiar la esencia de la tierra. Ella seguía siendo la misma. Solo puedo reconocerlo. Cerró el cuaderno y lo guardó bajo la almohada. Al regresar a Madrid, el rumor ya no era tan insistente. Como todas las noticias, empezaba a apagarse. Pero en el corazón de Clara había dejado cicatrices. Entendió que las habladurías eran inevitables, y que su única defensa era fortalecer su propia voz. Decidió poco a poco empezar a construir un relato distinto de sí misma. No el que los demás repetían, sino el que ella quisiera escribir. Era un propósito frágil, apenas un susurro. Pero en medio de aquel rumor cruel, había nacido una determinación silenciosa. No dejar que la definieran las palabras ajenas. Capítulo 7. Las lágrimas en el aula. La mañana comenzó como tantas otras, el bullicio de los niños llenando los pasillos del colegio. El sonido de mochilas arrastrándose por el suelo, las risas y los gritos mezclados en un coro inagotable. Para Clara aquel ruido se había convertido en un refugio. El trabajo en el aula era lo único que conseguía distraerla del peso de los rumores, de las imágenes hirientes en las redes sociales, de la soledad que la esperaba cada noche en su apartamento de la calle de Alcalá. Ese día. Sin embargo, la rutina se convirtió en un espejo cruel. A primera hora, Clara entró en su clase de tercero de primaria con una sonrisa forzada. Saludó a los 25 alumnos, repartiólos. Tiempo sintió un golpe en el pecho. Aquellas palabras despertaron un eco doloroso en su interior, esperando nuestro milagro, el pie de foto que Alejandro había escrito junto a la imagen de su nueva pareja. Intentó apartar la idea y concentrarse en los dibujos. Pero cada trazo de los niños era un recordatorio de lo que ella había perdido, o más bien, de lo que nunca había tenido. En una esquina del aula, Daniel, un niño callado, dibujaba con esmero una escena de cumpleaños, una mesa con globos, una tarta, su madre sonriendo y su padre tomando fotos. Clara se inclinó para. Asintió, pero de pronto la voz se le quebró. No podía evitarlo, cada palabra de Daniel era como una aguja que se clavaba en su alma. Se alejó hacia su mesa y se sentó, intentando recomponerse. Pero los dibujos seguían llegando, familias enteras en la playa, excursiones al campo, cenas de Navidad. Los niños corrían hacia ella para mostrarle con orgullo sus obras, y ella fingía entusiasmo. Mientras por dentro se desmoronaba. Finalmente no pudo más. Se levantó y dijo con voz temblorosa. Muy bien, chicos, continuad dibujando. Ahora vuelvo en un momento. Salió del aula apresurada y se dirigió al baño de profesores. Una vez allí, cerró la puerta y se apoyó contra el lavabo. El espejo reflejaba a una mujer con los ojos vidriosos, el maquillaje corriendo ligeramente por las mejillas. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. ¿Por qué a mí? Susurró con la voz rota. ¿Porque yo soy la que carga con esta soledad, mientras él es celebrado? Se tapó la cara con las manos y lloró. En silencio, temiendo que alguien entrara y la viera así. Era una mezcla de tristeza, rabia y cansancio. Rabia contra la injusticia, tristeza por lo que había perdido, cansancio por seguir fingiendo. No quería arruinarles la alegría. Todos lo habéis hecho genial, dijo recogiendo algunos dibujos para colgarlos en el tablón de corcho. Mientras los fijaba con chinchetas, pensaba en lo irónico que. Distinto, menos desesperado, más resignado. Se sentó en su silla y abrió el cuaderno que siempre llevaba consigo. Escribió. Hoy lloré en el aula.
Lloré porque los dibujos de mis alumnos me mostraron lo que nunca tuve. Pero también comprendí algo, aunque no sea madre de sangre, de alguna forma lo soy en este espacio. Cada día, estos niños me regalan parte de ese amor que tanto anhelo. Quizá no cure la herida, pero me recuerda que aún tengo un lugar en el mundo. Cerró el cuaderno y guardó los dibujos en una carpeta. Decidió conservarlos no como recordatorio de su dolor, sino como prueba de que incluso en medio de la tormenta, la vida seguía ofreciéndole destellos de ternura. Esa noche, al llegar a casa, Clara colocó algunos de los dibujos en la nevera, sujetos con imanes. Al observarlos, una sonrisa leve se dibujó en su rostro. No era la familia que ella había soñado, pero eran voces de infancia que la acompañaban, aunque solo fuera en papel. Antes de dormir, encendió una vela en el salón y se permitió un pensamiento distinto. Tal vez la maternidad no era únicamente biológica. Tal vez, de alguna forma, ya estaba ejerciendo un rol materno aunque nadie lo reconociera. El rumor cruel seguía resonando en la ciudad, y Alejandro seguía siendo celebrado por un hijo en camino. Pero esa noche Clara se acostó con una certeza íntima. Que sus lágrimas en el aula también habían regado una semilla de esperanza. Una semilla pequeña, frágil, pero capaz de crecer. Capítulo 8. La noticia del nacimiento. Era una mañana fría de diciembre. Había aprendido con los meses, que muchas veces las noticias no traían alivio, sino heridas nuevas. Sin embargo, la curiosidad pudo más. Al desbloquear el móvil, vio que una excompañera de la universidad había publicado una foto reciente en redes sociales. Allí estaba Alejandro con la misma sonrisa que ella conocía tan bien, aunque ahora parecía más amplia, más triunfante. Contra una pared y respiró con dificultad. El rumor cruel de meses atrás se había confirmado. Ya no era un anuncio de embarazo ni un comentario de pasillo. Ahora era una realidad tangible. ¿Esperabas, Alejandro? Ese niño es precioso, será la alegría de la familia. Cada comentario era como un martillazo. Clara los leía uno por uno, incapaz de apartar la vista, como si se torturara a propósito. Hasta que finalmente cerró la pantalla de golpe y se dejó caer en el sofá. Miró al techo con los ojos enrojecidos, y se preguntó por qué la vida podía ser tan cruel. Esa noche, Laura fue a visitarla. Encontró a Clara envuelta en una manta con el rostro devastado. Ya lo sé, dijo Laura suavemente sentándose a su lado. Vi la noticia esta mañana. Clara no pudo contenerse. Claro que sí. Pero tienes que recordar algo, que el sea padre no significa que tú hayas fracasado. No eres menos mujer por no tener hijos. Clara sacudió la cabeza. Pero ahora todos pensarán que el problema fui yo. Que él solo necesitaba a otra mujer para conseguirlo. Laura la miró con firmeza. Los demás pueden pensar lo que quieran. La verdad no siempre sale a la luz en el momento justo. Pero al final aparece. Y cuando lo haga, tú tendrás la conciencia tranquila. Clara suspiró, agotada. Sabía que su amiga tenía razón, pero el dolor no desaparecía. Los días siguientes fueron un infierno. En el colegio, algunos colegas le lanzaban miradas de compasión. Otros intentaban no mencionar el tema, pero el silencio era igual de elocuente. En el barrio, la noticia circulaba como pólvora: Alejandro había sido bendecido con un hijo. Una mañana, mientras hacía la compra, una vecina se acercó a ella con una sonrisa imprudente. ¿Has visto? Tu ex ya es papá. ¡Qué alegría para él! ¿Verdad? Clara apretó los dientes y respondió con frialdad. Sí, lo he visto. Luego se marchó rápidamente con las lágrimas contenidas hasta llegar a casa. En la soledad de su apartamento. Abrió el cuaderno que había usado como confidente durante todo el proceso. Escribió con rabia y tristeza. Hoy nació su hijo. Hoy todos celebran lo que para mí es un duelo renovado. No sé si algún día dejará de doler. Siento que cada aplauso que recibe es una acusación hacia mí, como si mi valor dependiera de lo que mi vientre no pudo dar. No quiero odiar, no quiero envidiar. Pero duele. Duele demasiado.
Cerró el cuaderno con brusquedad y lo dejó caer sobre la mesa. Esa noche soñó con un niño. No era el bebé de Alejandro, sino un niño indefinido, de cabello oscuro y ojos brillantes que corría por un campo abierto y reía a carcajadas. Clara lo llamaba, y él se giraba para devolverle una sonrisa. Despertó con el corazón agitado, preguntándose si aquel niño era él. Hijo que nunca tendría o el símbolo de la esperanza que aún latía en ella. El tiempo pasó y la noticia del nacimiento dejó de ser novedad, como ocurre con todo. Pero para Clara, cada vez que veía una foto del bebé en alguna publicación, el dolor regresaba. No obstante, poco a poco comenzó a notar algo distinto. Entre la tristeza, también había un sentimiento nuevo, compasión. Al mirar al bebé no veía un triunfo de Alejandro ni una derrota suya, sino a un ser inocente que no había pedido venir al mundo bajo la sombra de tantas expectativas. Una tarde, mientras observaba otra foto que circulaba en las redes, murmuró para sí misma: pobre niño, ojalá lo amen por lo que es, y no por lo que representa. Y en ese momento Clara comprendió que su dolor no la había convertido en alguien. Quizá yo no sea su madre, pero puedo desearle un camino lleno de ternura. Y al hacerlo me libero un poco del peso que cargo. Cerró el cuaderno y apagó la luz. Por primera vez desde la noticia, pudo dormir con una paz relativa. El nacimiento del hijo de Alejandro había abierto una herida, sí, pero también le había mostrado algo de su propia fuerza, la capacidad de no convertirse en prisionera del rencor. Capítulo 9. El encuentro en el hospital. Era un jueves de enero cuando Clara, todavía envuelta en la rutina del colegio, recibió una llamada inesperada. Una de sus compañeras. El bebé. No quiero meterme en lo que no me incumbe, pero el niño no parecía estar bien. Un silencio pesado se interpuso entre ellas. ¿Qué quieres decir?, susurró Clara. Solo que los médicos. Quería apartarse de esa noticia, ya no era su vida, ya no era su familia. Pero otra parte más profunda se removía con una mezcla de preocupación y compasión. Al terminar la jornada escolar, consciente de que no tenía motivo para estar allí. No era familia, ni amiga cercana. Solo era la exesposa, la mujer que había quedado al margen. Pero algo dentro de ella insistía, necesitaba verlo. Con sus propios ojos. Se sentó en un banco frente a la entrada y observó el ir y venir de gente. Médicos con batas blancas, enfermeras con pasos rápidos, familiares ansiosos con ramos de flores o el rostro cansado, los ojos enrojecidos como si hubiera pasado noches sin dormir. En brazos sostenía al bebé envuelto en una manta celeste conectado a un pequeño tubo de oxígeno portátil. A su lado iba la nueva pareja, demacrada y en silencio. Clara contuvo el aliento. No estaba preparada para ese encuentro, pero el destino lo había dispuesto. Alejandro la vio enseguida. Se quedó paralizado en la acera, como si no creyera lo que veía. La pareja también la reconoció, una sombra incómoda del pasado, plantada allí como un fantasma. Clara, murmuró Alejandro. Con voz quebrada. Ella se levantó lentamente. Su primera reacción fue querer huir, evitar aquella escena dolorosa. Pero sus ojos se posaron en el bebé. Era tan pequeño con el rostro frágil. Los párpados cerrados, la piel pálida. En aquel instante toda intención de escapar se desvaneció. ¿Qué le pasa?, preguntó con suavidad dirigiéndose a Alejandro. Él tragó saliva, incapaz de sostener la mirada. Fue su pareja quien respondió con un tono entre resignado y defensivo. Ha nacido con una condición genética. Necesita cuidados constantes, operaciones, nadie nos lo esperaba. El silencio que siguió fue abrumador. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recordó las palabras de los médicos meses atrás, cuando insistían en que también era necesario un análisis genético de Alejandro. Él lo había rechazado con orgullo, convencido de que el problema era de ella. Y ahora, el bebé pagaba el precio de esa ceguera. Clara se acercó un paso, casi instintivamente. Miró al niño y sintió un nudo en la garganta. No había en ella triunfo ni satisfacción. Solo una profunda tristeza.
Lo siento mucho, dijo al fin. No por vosotros, sino por él. Por lo que tendrá que continuar. Ella negó con la cabeza. No hace falta que digas nada. Se quedaron en silencio unos segundos que parecieron eternos. El bebé respiraba débilmente, ajeno a las tensiones de los adultos. Temblorosa. Hoy lo vi. Vi a Alejandro, vi a su hijo. Un niño inocente que ya carga con el peso de un error que no fue suyo. No sentí alivio ni revancha. Solo compasión. Porque nadie merece empezar. Detenerlas. Era un llanto distinto, menos egoísta. No lloraba por lo que ella había perdido, sino por la injusticia que un niño enfrentaba sin culpa alguna. En los días posteriores. Con el corazón pesado. Por las noches se encendía una vela en la ventana de su apartamento. No sabía si era una oración, un gesto simbólico o simplemente una forma de sentirse menos impotente. Mientras cerraba su cuaderno una noche, escribió la frase que marcaría el rumbo de los siguientes meses. Mi herida sigue abierta, pero no quiero que me convierta en alguien amarga. Prefiero que sea una puerta hacia la ternura. Y con ese pensamiento apagó la vela, se envolvió en la manta y permitió que, por primera vez en mucho tiempo, la paz la visitara durante el sueño. No sé si debería contarte esto, dijo en voz baja, pero sé que lo necesitas. Clara levantó la mirada, sorprendida. ¿De qué hablas? Lucía se sentó a su lado como quien comparte un secreto peligroso. He visto el expediente médico del bebé. No todo, claro, pero lo suficiente. Y la condición genética que padece, viene de parte del padre. Clara sintió un escalofrío. ¿De Alejandro? Lucía asintió. Retumbando en su cabeza. Recordó las veces que había suplicado a Alejandro que se hiciera análisis, las discusiones, su negativa tajante. En mi familia nunca ha habido problemas, repetía él con arrogancia. Ahora esa arrogancia se había convertido en una herida real, encarnada en la fragilidad de un niño inocente. Al llegar a su apartamento, Clara se quitó el abrigo y se dejó caer en el sofá. Abrió su cuaderno y escribió. Hoy supe la verdad. No era yo. Nunca lo fue. El expediente médico del bebé lo confirma, la raíz está en él. Y aún así, durante años cargué con la culpa. Con los silencios, con las miradas acusadoras de su familia. Me arrebataron la dignidad. Y lo peor es que todavía duele, aunque ya no tenga que demostrar nada. Las lágrimas mojaron la página. Clara intentaba concentrarse en su trabajo, pero cada vez que veía a sus alumnos pensaba en el hijo de Alejandro. Imaginaba los años de operaciones, terapias, limitaciones que le esperaban. Era Alejandro. Clara dudó en contestar, pero finalmente deslizó el dedo. Sí. Del otro lado, la voz de Alejandro sonaba ronca, cansada. Necesito hablar contigo. Clara guardó silencio unos segundos. Pero, siento que tengo que contártelo. El bebé tiene una condición genética. Los médicos dicen que viene de mí. Clara lo escuchó en silencio con el corazón latiendo fuerte. ¿Y ahora lo reconoces? Perdonarme. Un silencio espeso los envolvió. Clara lo observó intentando identificar lo que sentía. No había odio ni satisfacción. Solo una pena inmensa. Yo lo supe desde hace tiempo, dijo. Finalmente. Una amiga me lo confirmó. Alejandro cerró los ojos, como si esa confesión le doliera aún más. Lo siento, susurró. Lo siento por todo lo que te hice cargar. Clara respiró hondo. Pero lo que me duele es que un niño tenga que vivir con el peso de esa verdad. Él bajó la cabeza, incapaz de responder. Al volver a casa, Clara se sintió extrañamente liviana. No porque las palabras de Alejandro borraran el pasado, sino porque confirmaban lo que ella ya sabía, no había sido su culpa. Encendió una vela y volvió a escribir. El expediente médico reveló lo que durante años estuvo escondido. No era yo. Y sin embargo, la herida sigue aquí. Porque no se trata de ganar o perder, de quien tenía la razón. Se trata de un niño que nació con la carga del orgullo de su padre.
Y yo, aunque ya no forme parte de esa historia, siento su dolor como si fuera mío. Esa noche soñó con el bebé otra vez. Lo veía sonriendo, libre de tubos, corriendo por un campo abierto. Clara lo seguía desde la distancia, sin alcanzarlo nunca, pero sabiendo que su destino no era sostenerlo, sino desearle fuerza desde lejos. Al despertar comprendió que aunque nunca sería madre de... Capítulo 1. Los silencios en la mesa. La tarde caía lentamente sobre Madrid, tiñendo de naranja las fachadas antiguas de la calle de Alcalá. Desde la ventana del comedor, Clara observaba cómo el sol se escondía detrás de los edificios, mientras el bullicio de la ciudad se filtraba suavemente a través de los cristales. El reloj de pared marcaba las 8 en punto y como cada viernes. Expresión cansada, un rastro de ansiedad que no lograba ocultar. Respiró hondo y se repitió a sí misma que debía sonreír, mostrarse tranquila. No quería dar motivos a nadie para juzgarla. Cuando llegó al amplio piso de los Delgado, la mesa ya estaba preparada. El mantel blanco impecable, la vajilla de porcelana heredada de la abuela, las copas de vino alineadas con precisión. Aquel ritual semanal era casi sagrado para la familia. Alejandro estaba sentado a la derecha de su padre, revisando mensajes en el móvil. Su madre, doña Mercedes, servía las croquetas de jamón que siempre preparaba como entrada. «Clara, cariño», dijo ella con una sonrisa que parecía más protocolaria que afectuosa. «Siéntate, que ya empezamos». Clara ocupó su lugar frente a Alejandro. La mesa,